Bienvenidos a una nueva entrevista de Periodista Digital América. Hoy nos acompaña don Leopoldo López, padre de Leopoldo López, preso político en Venezuela. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Don Leopoldo, para comenzar, me gustaría su balance de lo que sucedió el famoso 23 de febrero, la quema de los camiones, el asesinato de muchas personas de la comunidad Pemón en Venezuela. Bueno, la verdad es que es una lástima ratificar que Venezuela está en manos de unos desalmados que prefieren mantener el poder antes que ver las posibilidades del bienestar para su pueblo. El hecho de haber desperdiciado la oportunidad de recibir alimentos y medicinas que iban a paliar probablemente los sufrimientos de 300.000 personas o algo más, quiere decir pues que hay muy poco sentir por el bienestar de esta gente, que para ellos es más importante, y lo hemos visto con las ridículas aclaratorias o definiciones de que ellos no van a permitir el ingreso de esta ayuda humanitaria. Uno, por la defensa de la soberanía. A mí me hubiera gustado que esa frase la hubiesen pensado cuando perdimos el Esequibo por el abandono total a ese pleito, o cuando hemos perdido toda la posibilidad de una soberanía alimentaria. O sea, ¿dónde está el concepto de soberanía para estos sinvergüenzas? No lo hemos visto. También me hubiera gustado que esta gente hubiese dicho: mire, lamentablemente los hospitales de Venezuela no es como dicen la oposición, están todos funcionando de maravilla. Y la verdad es que los pobres que tenemos que reconocer las condiciones de los hospitales en Venezuela, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en peores condiciones que en países que están en guerra, como es el caso de Siria. Los hospitales en Venezuela están hoy en un estado que yo diría las ruinas son pocos. Si uno pasa, y no hay que ir al interior de la República, si uno se pasea por el hospital universitario, otrora un hospital que era el orgullo de la medicina de nuestro país, porque era probablemente el hospital más moderno en los años 50, 60 en América Latina, el hospital público más moderno. Hoy en día las películas dan fe de que los inodoros son simplemente unos hoyos porque se han roto, no los han repuesto, no los han reparado, están quebrados la cerámica, los enfermos están en los pasillos, las camas no se pueden llamar camas, ni siquiera se pueden llamar catres. Son unos enjambres de alambre que sostienen algo por encima que el propio enfermo está llevando. Y por supuesto los enfermos no hay sino que verlos, pero ya desde hace mucho tiempo que no tienen la indumentaria del hospital, sino que cada quien se viste como puede y se arropa como puede. Esto todo nos lleva a la conclusión pues que el gobierno de Venezuela está en manos de personas que quieren explotar la posición para su bienestar, bien sea a través del narcotráfico, bien sea a través del simple robo del erario público o el abuso del poder en todas y cada una de las formas que lo hemos visto en estos 20 años. Muchas personas quedaron decepcionadas después del 23 de febrero, esperaban quizás una entrada más triunfal, algo mucho más espectacular. No sé si las expectativas estaban muy altas. Un poco, ¿qué mensaje existe para esas personas que esperaban algo, de que entraran esos camiones, de que se generara un cambio muy fuerte ese 23 de febrero y que se consiguieron con una habitual represión y un cese rápido de los intentos de entrar? Ciertamente, yo creo que la mayor desilusión de los venezolanos fue encontrar el poquísimo respaldo, la poquísima identificación que tienen esos señores que llevan los uniformes y las señas de los emblemas de nuestra nación y dicen ser los defensores de nuestra nación. Eso que mal llamado nuestras Fuerzas Armadas son las fuerzas más débiles que tiene la nación, porque son
unos personajes que han entregado su alma a la corrupción y a la defensa de este narco régimen que tenemos. Eso es la mayor decepción, al menos para mí. Y un mensaje para esas personas que se sienten en este momento un poco más abandonados, un poco como más de capa caída. Yo diría que hay que tener paciencia porque es un proceso social, el tratar de salir de una dictadura por una vía pacífica y casi constitucional, como lo estamos haciendo, porque no hay que olvidar ni por un segundo que la posición del presidente Juan Guaidó es una posición impuesta por nuestra propia Constitución. Por lo tanto, estamos tratando de lograr objetivos que han sido muy distintos a las fórmulas que se han utilizado tradicionalmente para deponer a los tiranos. Sin embargo, los resultados nos están dando también clara evidencia de que estos tiranos están casi que pidiendo a gritos una deposición por la vía violenta. Y lo digo porque hoy sabemos todos los venezolanos cómo han asesinado a parte de la población más débil, más vulnerable que tiene Venezuela, que son sus indígenas, los indígenas del sur del país, esa tribu tan pacífica, tan tranquila que son los pemones, han sido sacrificados en estos días por el orden de unos 24 o 25 personas. Les han quemado las ayudas humanitarias que han llegado por esa vía delante de ellos. Y por supuesto, yo diría que si algo refleja pues la ironía de este régimen mal llamado socialista, es precisamente lo que está pasando con esos indígenas pemones, porque cuando Chávez llegó al poder ya hace 20 años, lo primero que fue a predicar era que los indígenas, los verdaderos venezolanos, como llamaba él, los autóctonos, estaban mal representados y mal cuidados. Era posible que tal vez no los teníamos tan representados como se quiso luego y como quedó plasmado en la Constitución, pero ciertamente en la Cuarta República nunca se asesinaron a las tribus ni de pemones, ni de guayú, ni ninguna otra como se están sacrificando en este régimen. Los actos del 23 de febrero demostraron que había violencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Días posteriores, bueno, incluso cuando fue el concierto que organizaron por parte del gobierno de Nicolás Maduro, también salieron representantes del gobierno con armas de fuego colgadas en el pecho para dar discursos, y representantes de la alcaldía de Zulia han salido en redes sociales diciendo que estaban esperando que pasasen la frontera para caerles a plomo. ¿Está buscando el gobierno de Nicolás Maduro un acto o un escenario violento para ellos argumentar o justificar su presencia en el poder? Bueno, son de esas ironías que, de nuevo, tomando las frases del personaje ese que tuvimos de presidente tantos años, que decía y se llenaba la boca diciendo amor con amor se paga, pues estamos viendo todo lo contrario en el gobierno del señor Maduro. Estos últimos días, lo único que hemos recibido con el amor de una ayuda o el intento de una ayuda humanitaria ha sido una represión criminal, asesina, y una amenaza permanente. Una de las imágenes más tristes que hemos podido ver los venezolanos es la liberación de presos de algunas de las penitenciarías, prácticamente prestando un juramento ante la ministra Iris Varela de la penitenciaría en Venezuela, recibiendo armas, y eso todo tenía una intención, era ejecutar a los inocentes que estaban tratando de pasar esta ayuda, y ante la negativa de algunos de los soldados verdaderamente patriotas que no querían y no iban a someter a nuestro pueblo de esa forma tan criminal,
echaron mano no solamente de los colectivos, sino echaron mano también de las prisiones. Es decir, que si tienen un enfoque o una apuesta por la violencia más que por el diálogo, ese famoso diálogo que tanto promueven. Desde luego, no, bueno, es imposible creer en un diálogo cuando del otro lado lo que tenemos es un gobierno que parecieran hijos putativos de Pablo Escobar, porque esa frase de Pablo Escobar que decía plomo o plata o plata o plomo, pareciera que se le aplica perfectamente al régimen del señor Maduro. Plata porque nos han quitado toda la plata y plomo porque eso es lo que le dan al pueblo. Don Leopoldo, le quería preguntar, la intervención militar ha sido cuestionada por algunos países, apoyadas por otros. Estados Unidos dice que todas las cartas están sobre la mesa. Alemania, sorprendentemente, se ha mostrado a favor de esta medida. Su valoración, ¿considera que una intervención militar puede ayudar al volver a la democracia en Venezuela o por el contrario puede ser perjudicial? Primero, yo no usaría el vocablo intervención militar ni invasión. Yo creo que es una cooperación en este momento de las fuerzas democráticas del mundo para proteger a los más débiles. Esto ha sido tradicional y particularmente voy a hacer una referencia a nuestra propia historia. Los venezolanos tenemos que recordar que cuando nuestro libertador, don Simón Bolívar, veía pues que iba a ser muy difícil levantar los ejércitos nacionales y probar solamente las fuerzas con los pocos efectivos que tenían, más los llaneros que habían levantado con la fórmula de José Antonio Páez, echó mano a la cooperación internacional y le pidió auxilio a los británicos, que para entonces eran enemigos acérrimos de España, y ellos mandaron la ayuda. Y la Legión Británica fue, como todo estudioso de nuestra historia puede cerciorarlo, fueron claves en el triunfo de las guerras de independencia y particularmente en la batalla de Carabobo. ¿Nos encontramos ante un escenario similar? Yo creo que, bueno, las similitudes son siempre difíciles, sobre todo cuando nos separan siglos entre una y otra circunstancia, pero hay la posibilidad de que ante la debilidad interna de una población desasistida, no violenta, no armada y sometida por, como ya hemos hecho referencia, de una forma totalmente criminal, se justifique la ayuda, la presencia de quienes puedan igualar al menos esa fortaleza para que no seamos masacrados en el camino de asistir, y fíjense lo que estoy diciendo, de asistir a la población, porque lo que estamos pidiendo es ayuda para llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, no es otra cosa. Hay un tema que ha pasado un poco bajo la mesa ante todo este volumen de sucesos que han venido ocurriendo, son los presos políticos, son aquellas personas que durante el régimen han permanecido en una situación de indefensión y que ahora parece que están aún un poco más olvidados. Sí, eso es muy lamentable y es muy cierto. No solamente siguen siendo un número que supera pues las 500 personas como presos políticos, sino también tenemos que incluir ahora a oficiales presos, o sea, militares presos, que suman casi 200 personas y que no solamente están ahora afectando directamente al prisionero, sino tenemos evidencia de que han ido a perseguir a las familias de estas personas. Es decir, hay ya bastantes indicios, certificaciones de las torturas a las cuales han sido sometidos, sobre todo los militares, pero también a los graves amenazas y algunas más que amenazas, daños que le han hecho a los familiares de estos militares. Y esto es muy típico de estos regímenes autocráticos. Yo creo que no estamos viendo nada distinto a lo que se ha podido ver
en ocasiones del pasado bajo regímenes como el de Stalin o el de Hitler o el de Franco. Es decir, no importa si son gente de derecha o de izquierda, son gente irrespetuosa de los derechos humanos, y cuando se tienen personas como tales al mando de los gobiernos, lamentablemente ponen al servicio de su criminalidad a las fuerzas del Estado. ¿Considera que estas torturas y represión que han vivido familiares de soldados que han podido desertar las utilizan un poco como herramienta para impartir el miedo dentro de otras personas dentro del cuerpo militar? Por supuesto, eso son formas de tratar de mandar un mensaje a quienes todavía no han tomado la decisión o están temerosos de tomarlo, y porque no solamente es infundir el terror entre los propios militares, sino entre las familias de los militares. Cuando ellos oyen, sus familiares pues oyen lo que le ha pasado a algún amigo, a un pariente, ejercen influencia o intentan ejercer influencia para que esta persona no tome la decisión porque probablemente lo hablan, como todas familias, probablemente lo hablan en sus casas y dicen, bueno, yo estoy pensando en pasarme al mando del presidente Guaidó, y las familias pues dicen, mira, piénsalo, porque es muy posible pues que nos pase esto es, lamentablemente es la historia de la humanidad en estos casos. Quería aprovechar la oportunidad que está usted aquí también para preguntarle un poco la situación de su hijo, cómo se encuentra, cómo ha vivido esta última semana en Venezuela. Leopoldo está, bueno, como ustedes saben, ya ha cumplido 5 años de su condena de 14 años. Fue sometido a un juicio, una muestra de injusticia total, donde ya no solamente el fiscal acusador, el Franklin Nieves, cuando salió de Venezuela, juró ante un notario en Estados Unidos que todo ese juicio había sido una farsa, sino también la fiscal general de la República para el momento, Luisa Ortega, también lo dijo. Es decir, ha dicho que esto, lo más curioso es que teniendo estos dos testimonios, ni siquiera pues se le haya abierto una revisión del caso en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero eso no nos sorprende. La realidad es que Leopoldo está en una prisión domiciliaria, muy vigilado, muy restringido en cuanto a las posibilidades de visitas, pero sumamente restringido, y sus comunicaciones pues son obviamente solamente telefónicas, pero ha estado muy activo y ha estado muy presente en todo este proceso, y sobre todo hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo enorme por mantenerse al tanto de la realidad del país, al punto tal que durante estos ahora 5 años de intento de aislamiento ha publicado 2 libros. El primero sobre unas experiencias desde el punto de vista de un ser humano a quien se le intenta cercenar la libertad, y el segundo ya muy pragmático, si se quiere, que es una revisión de lo que puede ser la industria petrolera y la visión energética para el desarrollo de una Venezuela futura. Juan Guaidó se encuentra en el extranjero, está viajando por distintos países, pero está previsto que vuelva a Venezuela. ¿Considera que puede convertirse en el próximo preso político icónico del proceso chavista? Yo espero que no. Yo espero que el gobierno, que ha cometido tantos errores, no se le ocurra uno tan garrafal como intentar poner preso al ingeniero Juan Guaidó, presidente provisional, porque ya no sería poner preso a cualquiera, sería poner preso al presidente de la Asamblea Nacional, legítima, bien instituida, bien conformada, y a un presidente bien juramentado, presidente de la República. O sea, creo que estarían
dando un salto cuántico en cuanto a los errores de poner preso a cualquiera. Han cometido muchos errores en el pasado, burlándose de los fueros de los diputados y de los gobernadores, pero creo que burlarse del fuero del presidente de la República y del presidente de la Asamblea Nacional es ir un poco más allá. ¿Qué consecuencias podría traer? Creo que internacionalmente sería una justificación perfecta para intentar rescatar de nuevo la legalidad en el país. Y quiero en este momento también hacer porque muchas de estas críticas que están haciendo desde el gobierno, que es un gobierno subsidiario de la isla de Cuba, gobierno sometido al régimen cubano, que no hace sino hablar de la posible intervención como uno de los crímenes más grandes que se pueden cometer en cuanto a la soberanía de la República. Yo me pregunto si ellos alguna vez han leído la historia de lo que hizo la isla de Cuba con ese país que se llama Angola. Si es que llegaron marcianos que aterrizaron allí y los confundieron y los llamaron cubanos, o es que los cubanos realmente participaron en una guerra en un sitio tan lejano de esa isla como es el continente de África, y no lo quieren llamar una intervención sino una ayuda. Pásense por esa historia y entonces empiecen a juzgar las necesidades que tienen los pueblos a veces de tener de una u otra creencia, de una u otra ideología, de tener acceso a esas ayudas internacionales. Un regreso de Guaidó sin presiones, sin terminar en la cárcel, representaría que el gobierno, que Nicolás Maduro, el régimen, le reconoce como presidente interino, o le respalda por lo menos con ese cargo. Bueno, yo creo que ya Maduro ha dado señales de que le reconocen, en el sentido que ha hablado de convocar elecciones, ha hablado de ponerse, pues, que le podría ganar a Guaidó. Por lo tanto, si él habla de que le puede ganar una elección a Guaidó, está reconociendo que Guaidó es un oponente de quién a quién. O sea, en el discurso de Maduro hay suficiente, alimento como para morder y entender que claramente él ya sabe que se está enfrentando a una posible elección y que al menos de este lado uno de los candidatos puede ser Guaidó, pero no quisiera adentrarme en esto porque el proceso electoral, me estoy refiriendo solamente a las palabras de Maduro hablando de elecciones. Para concluir, nos encontramos en la recta final de los 20 años de socialismo del siglo XXI. Yo creo que la recta final del socialismo del siglo XXI empezó el mismo día que nació, porque si hay algún socialista verdadero, serio, que siente, pues, o que tiene sensibilidad por lo que representan las prédicas de las bases ideológicas del socialismo, el socialismo del siglo XXI no representa nada de eso, y menos los resultados. Los resultados del siglo XXI podrían compararse más bien al capitalismo más brutal, al abuso más brutal, que yo diría casi que lo retrotrae a la época feudal, donde el monarca daba algunos o muchos privilegios a pocos, y esos pocos explotaban al absoluto a su población. Y si no, ¿cómo se entiende que tú tienes una población venezolana sometida a un salario mínimo que equivale a menos de $1 al mes? ¿Cómo se puede entender que hayan quitado toda la posibilidad de ahorro a la población venezolana? ¿Cómo se puede entender que los trabajadores venezolanos trabajan para simplemente alimentarse, mantenerse, porque no pueden ni siquiera vestirse
y ni mucho menos comer, como todos lo sabemos ya, comer bien los llamados 3 golpes venezolanos, porque de otra forma no se hubiese dado la condición que se ha dado hoy de tener una estadística tan horrorosa como que el venezolano ha perdido 11 kilos en promedio de su peso. 11 kilos en el promedio del venezolano. Quiere decir esto que la gente pues no tenía o no tiene cómo alimentarse bien, la ingesta es insuficiente y se gastan más energía de las que necesitan los cuerpos. Pero Errejón dice que se comen 3 veces al día en Venezuela. Errejón dice que se come 3 veces, pero a mí me encantaría que el señor Errejón se fuese a Venezuela a pasearse, no en los comedores de Miraflores, que quiero decirle al público que probablemente no me entienda, en los comedores del Palacio Presidencial, donde seguramente va a encontrar comida. No, que se vaya a los comedores populares, a donde tienen que comer los obreros, a donde salen a tratar de pagar, como lo conozco, por medio pollo a la brasa, y le cuesta 2 salarios mínimos. O sea, un obrero tiene que, si sale a comer, probablemente tiene que compartir ese medio pollo entre 5 para poder comer algo. Eso es lo que tiene que ver el señor Errejón, y después que pase por ahí y pierda probablemente no 11, sino 20 kilos, lo veo yo en Madrid y podemos hablar. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Leopoldo. Y esta es su casa. Muchas gracias. Le esperamos en la próxima entrevista de Periodista Digital América.